El Movimiento de Países No Alineados es una agrupación de estados conformada durante la Guerra Fría, el conflicto geopolítico e ideológico mundial de la segunda mitad del siglo XX, que se manifestó con el entretenimiento indirecto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Uno de sus mayores representantes y fundadores fue Josip Broz Tito. Hijo de un herrero, Josip Broz nació en una aldea entre Croacia y Eslovenia en 1892. Luchó en la Primera Guerra Mundial con el ejército austrohúngaro y fue hecho prisionero por los rusos justo antes de la Revolución de Octubre de 1917, en la que participó. Al final de la contienda se integró en el Partido Comunista de Croacia y en la década de los 30, conocido como Camarada Walter, Stalin le nombró secretario general del partido en Yugoslavia. Broz perteneció a la policía secreta del Kremlin, el NKVD, precursor del KGB, durante los años de las terribles purgas stalinistas. La leyenda de los partisanos comunistas se forjó en las colinas de Bosnia y en Sarajevo en particular, ocupada por los nazis en 1941. 2 años después, el primer ministro británico Winston Churchill enviaba un comando de sus fuerzas especiales para averiguar quién o qué se escondía detrás de aquel nombre, Tito. Demokratska Federativna Jugoslavia proglašuje se Narodnom republikom pod imenom Federativna Narodna Republika Jugoslavia. A finales de 1945, con más de 1,5 millones de muertos, el Frente Popular, en el que se englobaban los comunistas, vota la abolición de la monarquía y la creación de la República Socialista de Yugoslavia. Compuesta por 6 repúblicas: Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Macedonia, más 2 regiones autónomas, Sandžak y Vojvodina, 3 lenguas nacionales y 2 alfabetos, el latino y el cirílico. En 1948, Tito rompe con Moscú y con el Comintern, la internacional comunista de la que fue fundador. La Guerra Fría da lugar al marxismo liberal o titoísmo, como era conocida su particular gestión de Yugoslavia. En 1961, en Belgrado, Tito es proclamado secretario general del Movimiento de Países No Alineados, con Pandit Nehru de India y Abdel Nasser de Egipto. Otra vuelta de tuerca en la equidistancia personal de Tito entre el bloque comunista y Occidente. Sin olvidar la disidencia interna, personificada en el ex aliado partisano Milovan Djilas, encarcelado en 1953 por pedir el fin del Partido Comunista Único a favor de un sistema multipartidista y del fin del culto a la personalidad de Tito. No alineados representa hoy a casi 2/3 partes de la humanidad, las llamadas naciones del sur. En un contexto internacional, su nombre hace referencia a la posición de no alineados adoptada por los países fundadores de este grupo en el contexto de un mundo bipolar de enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El objetivo de los no alineados era básicamente crear una nueva opción sobre la base de la aplicación de los principios del derecho internacional a la Guerra Fría, que entonces imperaba, por la vía de la defensa de los intereses del tercer mundo, de los intereses del mundo subdesarrollado. Con el objetivo de avanzar hacia una estrategia común, tiene lugar en 1955 la Conferencia Afroasiática de Bandung en Indonesia, donde se fijan los principios básicos del movimiento. La primera reunión cumbre se celebra 6 años más tarde en Belgrado y participan 25 países. Cuba es la única nación de América Latina y el Caribe representada en esta cita. Agradezco a los participantes en esta reunión en nombre del gobierno y el pueblo de Cuba. En su casi medio siglo de existencia, el Movimiento de Países No Alineados ha sido fiel a sus principios fundacionales de apoyo a la autodeterminación, la independencia y la soberanía. En las décadas de los 70 y 80 jugó un papel fundamental en la lucha por un orden económico internacional más equitativo. Actualmente este grupo experimenta un proceso de revitalización que busca una participación más activa en los escenarios internacionales. Está actuando de manera activa, no solo con declaraciones, sino también mediante la presentación de posiciones e iniciativas concretas que permiten luego a los países no alineados tener una incidencia real en el proceso de negociación y en definitiva en la toma de decisiones a nivel internacional. Desde la última reunión cumbre celebrada en La Habana, el movimiento ha fortalecido el trabajo de su buró de coordinación en Nueva York y enfocado su acción en áreas como la salud, el trabajo, la diversidad cultural y la educación.
Maylin Alonso, Telesur, La Habana. El movimiento de los no alineados se rige por 10 principios fundamentales. Estos son: los 10 principios de Bandung fueron adoptados como los principales fines y objetivos de la política de no alineamiento, para que los pueblos oprimidos puedan ejercer su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia. Los principios piden respeto de los derechos humanos fundamentales y los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como el respeto de la soberanía e integridad territorial de todas las naciones a la justicia y las obligaciones internacionales. Exigen también igualdad de razas y naciones. Entre sus principios también está la no intervención o de interferir en los asuntos internos de otro país, del uso de pactos de defensa colectiva en servicio de los intereses particulares de cualquiera de las grandes potencias y también que ningún país ejerza presiones sobre los otros, así como de abstenerse de realizar actos o amenazas de agresión o de utilizar la fuerza en contra de la integridad territorial o independencia política de cualquier país. Finalmente, la NOAL pide a sus miembros establecer una solución pacífica de todos los conflictos internacionales, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, así como la promoción de los intereses mutuos y de la cooperación. Ahora, en esta 17ª cumbre, Venezuela recibirá de manos de Irán la presidencia pro tempore del bloque en la isla de Margarita, donde el Ejecutivo recibirá a los representantes de 120 naciones para asumir una serie de compromisos. ¿Cómo sería Yugoslavia hoy? Después de la muerte del presidente Tito, Yugoslavia sufre una serie de cambios que termina con 6 países independientes: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, República de Macedonia, Montenegro y Serbia. Su modelo económico no era stalinista, sino que era más capitalista, por lo que la transición hacia el libre mercado hubiera sido mucho más rápida y sencilla que la de otros países, por lo que probablemente formaría parte de la Unión Europea con el euro como su moneda. Sería un país que habría desmontado gran parte de su industria, se dedicaría al turismo y que destacaría internacionalmente por sus triunfos deportivos con las selecciones de fútbol y baloncesto.